estar debatiendo lo que tiene que ver con la cuestión ATN, lo que tiene que ver con los aportes del Tesoro Nacional. Miguel, muy buen día, ¿cómo le va? Buen día, Julián, ¿cómo estás? Todo muy bien. Bueno, no vamos a hablar del panorama deportivo, Bueno, así que vamos a la no, cuestión política. obviemos, Sí, sí. obviemos el deporte, Saltemos obviemos el rápidamente. deporte, por favor. Fundamentalmente el fútbol. Sí, señor. Y fundamentalmente River. No, lo del equipo de mis amores fue un hecho, fue una situación impresentable. Por en serio, mire, el pude ver, confieso, una parte, un ratito, porque privó mi rol de ciudadano y me movilicé a la marcha acá en Rosario, que fue realmente importante el número, muy parecido a lo que tiene que ver con la composición social de lo que puede ser un 24 de marzo, y por lo que pude ver también con algunas caras que no son habitualmente uno, después de tanto ir a los 24 de marzo, eh, suele construir de manera artificiosa, por decirlo de alguna manera, un perfil de aquel ciudadano, de aquella ciudadana que va a los 24 de marzo. Vi algunas caras de gente conocida que no asiste a los 24 de marzo y que sin embargo, no sé si por el hecho de que estaba por el centro, si porque era un día que laboralmente podía acceder a una eh, por cercanía, por una cuestión laboral, y que me llamó la atención que estuvieran prestándole atención a la marcha en un fenómeno que, insisto, no tuvo el impacto de la masividad de cada 24 de marzo en Rosario, pero que fue realmente un hecho muy importante, mmm, con la salvedad de siempre de relativizar la cuestión de los números, pero que la combinación de lo que se ha visto en varias ciudades argentinas, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, de alguna manera refrendó como pocas veces lo que sucede en el Palacio, ¿no? Y que siempre es un activo de la sociedad argentina, y que pese a haber tomado la mayoría de la población una decisión de un personaje político que indudablemente eh, no tiene mucho de arraigo con las ideas democráticas por ser respetuosos, indudablemente tienen los cortafuegos necesarios, o tienen los antídotos necesarios para saber poner límites a algunos excesos que me parece nos constituyen como sociedad. El valor de la idea de la educación superior pública, libre, gratuita, más allá de los problemas que tenga la educación superior en la Argentina, y más allá o no darse más o menos la circunstancia de aquella famosa aspiración de nuestros abuelos de la movilidad social ascendente, sigue teniendo un anclaje muy potente en la sociedad. Y la idea de una salud pública de calidad, de excepción, como lo que representa el Garrahan para todos los argentinos, de referencia internacional, también es algo muy anclado en la vida de los argentinos, y me parece que lo que se trasuntó ayer y se está trasuntando por este tiempo es efectivamente la disputa contra un gobierno en las calles, pacíficamente, pero disputa al fin contra un gobierno que no tiene eso, que vino de alguna manera a romper con eso que uno lo podría llamar ya como tradiciones de políticas sociales, culturales de la República Argentina, y que evidentemente no le está llevando precisamente muy bien al gobierno en días que son, ya no tiene más sentido hablar de semana complicada, días complicados, es un proceso, ya lo hemos descrito acá, Ujú. Julián, algunas semanas atrás. Sí, Esto es sí. un proceso de un deterioro donde el gobierno efectivamente, mmm, el barco, para usar una figura común, digamos, el barco se le está hundiendo por babor, por estribor, por popa y por proa, porque no hay frente que efectivamente al gobierno nacional
uno pueda mostrar efectivamente como un momento de algo para rescatar de una gestión en circunstancias muy complejas, ¿no? Porque lo financiero, lo económico, la actividad productiva real, el escenario político, el escenario de la justicia, son todas situaciones que el gobierno cotidianamente convive con un deterioro que avanza a pasos agigantados. Miguel, el número contundente, ¿no? El día de ayer en 181 a Sí, favor, el de Garrahan, 177, 4 diputados nada más menos en financiamiento universitario. Y acá entra la gran pregunta, ¿y ahora qué? ¿Milei va a seguir vetando leyes? ¿Va a seguir desoyendo la demanda social? ¿Va a seguir desoyendo al Congreso? a mí me parece que y nosotros hemos tratado de explicar el proceso, tratamos de explicar cotidianamente, y me parece que mi ley, el problema que tiene estructural, algo tratamos de tirar como una pregunta al aire, con una pregunta a nuestros lectores en Fundamental el fin de semana, cuando preguntábamos si en realidad, a partir de lo que había sucedido en la derrota de Buenos Aires, que ya parece que sucedió hace 6 meses más o menos, y pasó exactamente hace 10 días. Eh, a mí lo que me da lo que hacíamos la pregunta en ese momento era qué podía ser efectivamente de distinto a partir de cómo se había configurado el gobierno en los últimos 2 años, o en estos 2 años, de lo que hizo efectivamente Javier Milei. Porque una cosa es efectivamente plantear desde afuera, poniendo el ejemplo del fútbol, somos todos técnicos con los resultados puestos, uno puede plantear desde afuera de la realidad política y decir, uno debería haber hecho esto. Ahora, ¿cómo lo haces a eso de abrir el juego, de abrir mesas reales de diálogo, establecer consensos, ser consciente de tu debilidad intrínseca en términos institucionales? Contabas con el apoyo de buena parte del empresariado, del gran empresariado, has contado con el apoyo del mercado, has contado con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, pero le faltó la otra pata del diálogo político, de la construcción, de ser inteligente, de no dejarse llevar por las lógicas de los preconceptos ideológicos a la hora de sentarse a negociar con los demás. Cuando llegas a ese nivel de deterioro, es muy difícil reconstruir rápido eso. Insisto, no creo que el gobierno no lo pueda reconstruir, pero tiene que cambiar la matriz. Para cambiar la matriz, vos tenés que, por ejemplo, tendría que salir eyectada del gobierno la hermana del presidente, y eso es una decisión o una unidad indivisible, según la propia decisión del presidente, porque el presidente no se ve ejerciendo el cargo sin su hermana detrás, porque algunos dicen, los biógrafos no autorizados del presidente, que Milei no se imagina la vida cotidiana sin su hermana porque es un sostén familiar, sin necesidad de andar en ese tipo de cuestiones que pueden ser más privadas. El problema del gobierno hoy es que efectivamente vos llega tarde y mal a esa idea de reconstruir cierto tipo de relacionamiento, porque nombrar a un ministro del Interior luego de una derrota como la que sucedió en Buenos Aires, y que ese ministro del Interior salga a ofrecer una ayuda a 4 provincias con la discrecionalidad que suponen los ATN, y que esas provincias luego no te garanticen siquiera efectivamente el voto de aquellos diputados que tributan directamente al gobernador que supuestamente se lo benefició. Recordemos siempre que esto no es una cuestión de eh, beneficio per se a cada uno de los gobernadores, no es un regalo, ya estructurado en la política argentina desde una discrecionalidad que parece que los ATN se le baja a quien el poder de turno quiere, y eso conceptualmente es un error que la propia ley ahora supuestamente vendría a corregir. El tema es que saliste a instalar, que le diste a los
gobernadores 12.000 millones de pesos, y honestamente algunos de esos gobernadores ni siquiera tienen garantizada la posibilidad de decir que los diputados voten así o así, porque lo comentábamos en estos días, que en el caso de Santa Fe, de Maximiliano Puyaro, que la situación de haberle bajado 3.000 millones de pesos le generaba ruido interno, Puyaro no maneja, no tiene un peso político sobre los, de manera masiva, ¿no? Sobre los diputados que votan y que son representantes de Santa Fe. Solamente una sola diputada responde directamente al gobernador, que es el caso de Meloni, que va a ir ahora como candidata, pero todos los demás tienen un recorrido propio y con una presencia propia. Entonces, Puyaro no le puede decir a Barletta cómo tiene que votar en este tipo de circunstancias. A partir de la propia historia de Barletta, porque Barletta no tributa al gobernador, como no lo tributa Chumpitaz, como no lo tributan el propio Núñez. Son distintas terminales políticas donde tal vez a partir de diciembre del 25, podamos pensar que según como sean los resultados electorales el 26 de octubre en Santa Fe, el gobernador tenga peso político y decisión política sobre algunos legisladores que resulten electos en la elección del 26 de octubre. Podrá hacerlo sobre Gisela Scaglia y el resto de la lista, serán 3, serán 4, serán 5, sabrán los resultados, pero no mucho más que eso. Ahora, el tema es que de los que están hoy, Puyaro no tenía peso. Entonces, armar un esquema comunicacional, político, con no poca intención, te diría, de exponer al propio Puyaro de parte del Estado Nacional, con el flamante ministro del Interior, de que le bajaste 3.000 millones de pesos como una especie de garantía de que te va a permitir efectivamente contar con algunos votos 48 horas antes de una elección crucial, es o no entender de política, o no entender de la realidad, o estar efectivamente desesperado. Y tal vez no sean excluyentes las tres razones, tal vez las tres sean coincidentes y se produce la situación de este número que vos das, que podríamos replicar el ejemplo de Santa Fe en muchas provincias, o en los casos de los gobernadores que efectivamente, incluso siendo variados, porque en el caso de Mendoza, por ejemplo, Cornejo, al que no le bajaron ayuda, mandó a votar en contra del financiamiento universitario, porque de vuelta un poco también lo que decíamos ayer, hay una raigambre en gobernadores con prosapia radical, donde el tema universitario tiene mucha potencia, tiene mucha fuerza, porque ayer escuchaba algunos discursos donde aparecía la mención a la reforma del 18 y el recorrido vital en la historia política de distintos personajes actuales en función de las universidades. Bueno, el gobierno no lo entiende a eso. El gobierno creyó que el 56% era un cheque en blanco para alterar toda la realidad social argentina. Se imaginó un proceso revolucionario que no es tal, desde el 15% de peso legislativo per se propio, que hoy por hoy tampoco lo puede garantizar, porque se le han dado vuelta, y llega a esta instancia de un deterioro absoluto en todas las líneas, sin gestión, con la agenda impuesta por parte de los sectores opositores y con mercados que todos los días le dan un sopo distinto. Miguel, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos. Te mando un abrazo, Julián, hasta mañana. Muy, pero muy buenos días. Se pasaba el análisis político de Fundamentar de la mano del licenciado Miguel Hernán Gómez. Es la hora 8:58.